Son las 7, las 6 y nos escuchan desde Canarias. Capital Radio, servicios informativos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. El Banco Central Europeo puede actuar de nuevo si ve riesgos crecientes de no alcanzar la meta de la inflación del 2%, según ha advertido la presidenta del organismo, Christine Lagarde. Insiste en que hay que mantener los tipos durante un periodo suficientemente largo para que se desarrollen las políticas monetarias. Sobre la evolución de los precios, la titular del Banco Central espera que la inflación aumente ligeramente en los próximos meses por algunos efectos de base, aunque en general deberíamos ver un debilitamiento de las presiones inflacionarias. Eso sí, asegura que no es el momento de empezar a cantar victoria porque todavía hay riesgos relacionados con la evolución del mercado laboral y de los salarios. En Inglaterra, el gobernador del Banco Central, Andrew Bailey, ha alertado sobre la posibilidad de subir nuevamente las tasas de interés, destacando que los costes de alimentos y energía siguen siendo un riesgo para la inflación. Creo que se pueden ver algunas señales de que estamos empezando a bajar, pero todavía está muy por encima de donde pensamos que estaría y obviamente muy por encima del objetivo. Ahora, mirando hacia el futuro, creo que se pueden adoptar varias perspectivas al respecto. La opinión que personalmente adopto es que creo que ahora nos hemos visto en señales de que estamos en el objetivo. Estamos en el objetivo de volver al 2%. Bruselas da el visto bueno a la prórroga presupuestaria para 2024 del Gobierno, pero advierte de que la situación fiscal del país es muy difícil porque la deuda seguirá estando en torno al 106% del PIB y el déficit público por encima del 3%, tanto en 2024 como en 2025, y pide al nuevo Ejecutivo unos presupuestos lo antes posible. A falta de nuevos ajustes, el Ejecutivo comunitario podría abrir un procedimiento sancionador contra España por déficit excesivo en primavera de 2024 y la Comisión lanza esta alerta sobre nuestro país, al que le pide una estrategia fiscal a medio plazo creíble. Y en Alemania congelan sus compromisos de gasto ante el agravamiento de sus problemas presupuestarios. Detalles, Lucía Martín. El gobierno alemán ha decidido imponer la congelación de la mayoría de los nuevos compromisos de gasto, algo calificado este martes por varios funcionarios como un paso necesario, mientras la coalición del canciller Olaf Scholz lidia con una crisis presupuestaria cada vez más profunda. El Ejecutivo germano se ha visto golpeado por una sentencia judicial de la semana pasada que impide al gobierno transferir 60.000 millones de euros en fondos no utilizados en la pandemia hacia iniciativas ecológicas y que podría privar a parte de la industria alemana de ayudas para mantener su competitividad en una economía débil. El Ministerio de Hacienda ha congelado así las futuras promesas de gasto en casi todo el presupuesto federal. La medida se aplica a todos los ministerios y a un fondo de 200.000 millones de euros creado para ayudar a las empresas a superar la pandemia y la crisis energética tras la invasión rusa de Ucrania. El ministro de Economía, Robert Habeck, ha dicho que la situación puede afectar a la capacidad de Alemania para apoyar a su industria a través de una transición ecológica. Gracias, Lucía. Precisamente Goldman Sachs cree que el gobierno español, en aras de mantener la consolidación fiscal y ante la complicada aritmética parlamentaria, extenderá el impuesto extraordinario a las grandes fortunas y a la banca y el impuesto sobre el patrimonio, y que dará más presupuesto a las comunidades autónomas. A las 8, ya lo saben, aquí el balance en Capital Radio. ¿Qué tal, Federico? Hola, Ida. Buenas tardes. Hoy tenemos nuestros debates Transforma España. Vamos a hablar con el exministro de Defensa, Julián García Vargas, del Partido Socialista, sobre el futuro que le espera a España, los retos que tiene nuestro país ahora ya ya tiene formalizado, ya han tomado posesión todos los ministros, el nuevo gobierno de Pedro Sánchez. Eso lo vamos a dedicar desde las 8:30 hasta las 9:30. Y luego vamos a entrevistar al director de Asuntos Públicos de Llorente y Cuenca en Argentina sobre Milei y todo lo que está pasando en aquel país. Eso será a partir de las 9:30 hasta las 10. Pues aquí en Capital Radio. Claves del mercado. El IBEX 35 y el resto de bolsas europeas se toman un respiro tras las últimas subidas y cotizan con tranquilidad. El selectivo español baja el 0,12%, aunque mantiene la cota de los 9.800 puntos. Dentro del IBEX destacan las caídas de IAG del 4,37%, que hoy ha celebrado el Día del Mercado de Capitales y ha anunciado que pospondrá el reparto de dividendos, aunque los valores que peor lo han hecho un día más son Acciona Energía y Acciona. En Wall Street, tono negativo, el Nasdaq cae un 0,71%, retrocesos del 0,23% en el S&P 500 y caídas también del 0,20% en el promedio de industriales. En el mercado de divisas, según las pantallas de XTB, el par euro-dólar se negocia a 1,0916 unidades. Buenas tardes.
De forma no intencionada, los usuarios pueden abrir agujeros de seguridad al conectar su ordenador o smartphone a la red de su empresa, incluso cuando utilizan una VPN. Reducir la superficie de ataque con un modelo Zero Trust se ha convertido en una necesidad para las empresas. Descubra más en zscaler.es. Si te consideras un apasionado de los mercados financieros y te interesa la bolsa, debes saber que comprar o vender acciones y ETFs con XTB no tiene ninguna comisión hasta 100.000 euros. Abre tu cuenta 100% online en 5 minutos. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com. A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos. Si quieres conocer mejor las empresas con las que trabajas, empieza por Informa. Compruébalo con 3 informes gratis, el nuestro para que nos conozcas más y los 2 que tú elijas para tu negocio. Solicítalos ya en Informa.es. Informa, líder en información empresarial. Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes y bienvenidos un día más a este After Work hoy en Capital Radio, que hoy se va a aproximar a los grandes retos de nuestro tiempo. Uno de ellos nos afecta directamente, es el de la ley de amnistía, porque el asunto no solo está en las calles de nuestro país, no solo está en el debate político, sino que también va a saltar a Europa. Y de eso es de lo que vamos a hablar ahora enseguida con un invitado muy especial, con Antonio López Istúriz, que es secretario general de la Internacional Demócrata de Centro y europarlamentario del Partido Popular, porque mañana, precisamente mañana miércoles, se debate en la sede del Parlamento Europeo el encaje que tiene en Europa y sobre todo en España esa posible ley de amnistía. Con él ahora en los próximos minutos hablaremos sobre cuál es el recorrido que puede tener Europa para salvaguardar el Estado de Derecho que una buena parte del país considera que se vulnera aplicando esa ley de amnistía. Bueno, pues enseguida le vamos a saludar, pero también hablaremos luego, como es habitual, de la economía. Y la economía hoy nos va a hacer mirar hacia Argentina. Ha habido muchos calificativos, yo creo que muy periodísticos, sobre cómo define la actividad o el pensamiento económico de Milei, pero nosotros le vamos a preguntar a Félix López sobre pues si tiene realmente encaje en la teoría económica las propuestas que hace y sobre todo si se ha escrito sobre ello. Enseguida le vamos a saludar. Pero lo primero es lo primero, como digo, vamos a hablar de la ley de amnistía, vamos a hablar del papel de Europa. Enseguida saludamos a nuestro invitado. En Capital Radio, After Work, con Eduardo Castillo. Bueno, lo apuntábamos. Mañana en el Parlamento Europeo se va a debatir ese impacto, ¿no?, que podría tener o que puede tener la ley de amnistía que se ha presentado, por lo menos el anteproyecto que se ha presentado con la firma del Partido Socialista en el Congreso de los Diputados. Antonio López Istúriz es europarlamentario, es eurodiputado del Partido Popular y es a su vez secretario general de la Internacional Demócrata de Centro. Es una agrupación que pues se reúne a pues miembros de muchos países, no solo europeos, que defienden una idea de libertad desde hace muchos años y que pues han puesto, como muchas otras figuras políticas, sociales, económicas y de pensamiento, pues en alerta sobre lo que puede pasar con la ley de amnistía. Pero ¿qué es lo que puede pasar realmente? Es importante que mañana se debata en el Parlamento Europeo. ¿Qué alcance puede tener? Antonio, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Pues por supuesto es importante. Yo creo que será la primera vez que sobre este asunto, pues la sociedad española pueda escuchar opiniones, ¿no? Probablemente a favor en el caso de la izquierda y en el nuestro, pues lógicamente la denuncia, ¿no? Pero no solamente de diputados españoles, sino de distintas nacionalidades que comparten el asombro, la preocupación por lo que está sucediendo en España. De la misma manera que lo han hecho en el pasado. Caso de Polonia o de Hungría, recordemos que han estado siempre al frente de las noticias, ¿no? Por cuestiones a veces incluso menores de lo que está ocurriendo en España, ¿no?
O, por ejemplo, un precedente, incluso jurídico y político, que es el intento de amnistía en el año 2019 en Rumanía del entonces primer ministro socialista, casualidades de la vida, que intentó elaborar una amnistía para 100 acusados por la justicia rumana de corrupción, ¿no?, de los distintos gobiernos socialistas de aquella época. La Comisión Europea actuó y frenó aquella amnistía contra la corrupción que se estaba produciendo en Rumanía, ¿no? Esperamos y deseamos, pues, lógicamente, en los próximos días y semanas, pues, las mismas reacciones. Y estoy seguro, por ejemplo, por el caso que he citado, que los diputados rumanos tendrán mucho que contar, ¿no? Sobre, desgraciadamente, un caso común que se ha dado, ¿no?, en España, donde con subterfugios y con el simple objetivo de formar un gobierno, se produce, pues, una situación en la cual el Estado de Derecho realmente, pues, está pasando por un momento muy delicado en España, ¿no? Donde los jueces pueden ser, incluso con la cuestión del lawfare, perseguidos por los propios, para las mismas personas a las que habían condenado, ¿no?, por delitos flagrantes en juicio público y con todas las garantías, ¿no? Pues bueno, mañana escucharemos las distintas posiciones. Antonio, la cita de mañana no es una cita cualquiera, ni tanto por la temática ni tanto por el formato, porque, si no me equivoco, va a haber miembros, o tiene que haber miembros en este pleno de la Comisión Europea y también de la presidencia española en el Consejo, que tendrá que verse representada. Por lo tanto, es no solo un debate para escuchar ideas, sino también un poco para ir tomando las primeras notas, que ya, por otro lado, desde el Gobierno de España, el recién tomado posesión ministro de Justicia, Presidencia de Relaciones con las Cortes, ya pues parece haber emitido mensajes hacia la Comisión Europea, tanto de querer informar, pero también como de reivindicar un espacio propio, como si fuese política nacional y no tanto europea, ¿no? Está preocupado, lógicamente. Bueno, este nuevo ministro de Justicia, ¿no?, que se va a encargar de administrar a los jueces, ¿no? Fíjense en qué estado nos encontramos, ¿no? Y mire, los socialistas intervinieron en la justicia políticamente en los años 80. De Felipe González y Alfonso Guerra, recordémoslo, ahora están en contra de esto de la amnistía, pero en el pasado fueron los artífices de que ahora tengamos jueces progresistas y conservadores en España. Yo siempre he estado en contra. La Comisión Europea en numerosas ocasiones así lo ha dicho. Y cuando pedía la renovación del Consejo General del Poder Judicial y de los órganos de dirección de los jueces en nuestro país, exigía ya un cambio de este modelo demasiado político, que no puede ser. No podemos tener jueces progresistas ni conservadores, lo siento mucho. Los jueces pueden votar lo que quieran en su fuero interno como ciudadanos españoles, lógicamente, pero no puede haber esta vertiente ideologizada, ¿no? Y encima los mismos que crean esas condiciones ahora vienen y dicen que los jueces están politizados. Esto no es normal. Y así la Comisión Europea en numerosas ocasiones lo ha dicho a través de cartas, la última hace escasamente un mes por parte del comisario de Justicia, Didier Reynders, que, para que los oyentes sepan, no pertenecía a ningún partido del Partido Popular en el pasado. Lo digo por si acaso creen que hay alguna conspiración internacional o el gobierno así lo presenta, ¿no? Y otro dato interesante, ha hablado de la presidencia española. La presidencia española empezó en el mes de junio. El presidente del gobierno ni se ha presentado, como hacen todos los presidentes de gobierno, a presentar las prioridades de la presidencia. Ni ha habido presentación, ni nadie sabe lo que se está haciendo. Va a acabar la presidencia en diciembre. Vendrá Sánchez en diciembre a dar conclusiones. ¿Conclusiones de qué? ¿Qué ha obtenido esta presidencia? Ha sido un desastre, desgraciadamente, porque la presidencia española de turno de la Unión Europea no es una cuestión de fotos o de gloria personal de algún primer ministro, es la imagen del país. Y la imagen, desgraciadamente, de España con todo esto, pues se ha visto seriamente afectada, ¿no? Y ojo esos avisos, como insisto antes, de la Comisión Europea,
lo que pueda suceder en el Parlamento Europeo. Para aquellos que tengan dudas sobre la Unión Europea va a intervenir o va a decir algo, estén atentos los próximos días y ya verán. Porque, claro, evidentemente hay una preocupación enorme que ahora se traslada de forma privada a nosotros, a eurodiputados, pero que públicamente yo creo que saldrá. Eso es lo que le iba a preguntar. Dos aspectos, ¿no? Un poco cuál es el ambiente que se respira, si en Europa hay mucha gente, en Bruselas, ¿no? Y en Estrasburgo, donde están ambas sedes del Parlamento, hay mucha gente, hay muchos temas, hay muchos países, hay temas que quizás unos consideran más prioritarios que otros. ¿Cuál es un poco la percepción que hay generalizada entre los grupos, ¿no? Que son numerosos, con respecto a la situación que se está viviendo en España, no solo con la ley de amnistía, sino también la propia reacción social que está teniendo? ¿Cuál es un poco esa percepción? Por lo menos, no sé si en los círculos un poco más privados todavía no ha trascendido a esas posibles o potenciales comunicaciones públicas y oficiales. ¿Qué se dice? Me propone aquí dos cuestiones muy interesantes. Una es la reacción social. Ese punto es muy importante. Ese es el que ha provocado. La salida a la calle masiva de miles de ciudadanos españoles ha tenido su efecto. Quiero decirlo a aquellos que han estado en esas manifestaciones, que tengan por seguro que se ha recibido la noticia. En muchas cancillerías europeas, en Bruselas, asimismo nos han llamado y nos han mandado mensajes, compañeros. Yo, en mi caso, pues la cualidad que tuve durante muchos años de secretario general del Partido Popular Europeo, pues he recibido mensajes de miembros del gobierno, ministros de distintos países europeos, diciéndome qué está pasando en España, ¿no? Ha llamado la atención, ¿no?, este asunto. Por eso digo que una acción, los demócratas, lo que tenemos que hacer siempre es una acción política, social y judicial. La política será mañana en ese debate y en los subsecuentes debates que haya en el Parlamento Europeo. Social, lo que están haciendo los ciudadanos en las calles de España. Importantísimo, insisto. Y tercero, la vía judicial. Una vez tengamos ya la ley presentada y aprobada en el Congreso, si es que se aprueba, de amnistía, en ese momento, lógicamente, tras las pertinentes denuncias, el Tribunal de Justicia Europeo tendrá que estudiar el caso. Y ahí se tendrá armas legales para desenmascarar todo este artefacto que se ha creado con el simple propósito de crear este gobierno de 22 ministerios, que es que de verdad es una cosa que no se entiende en un momento económicamente siempre que se está exigiendo. Hoy mismo la Comisión Europea ha vuelto a anunciar a España que está incumpliendo las reglas fiscales, que tenemos una deuda enorme y presentamos otra vez 22 ministerios con miles de asesores entre todos ellos. Hombre, esto no es normal. En fin, la otra cuestión es un poco la reacción, ¿no? Vamos a ver, lógicamente, en estos días, desgraciadamente, estos últimos años, tenemos en los países europeos también situaciones muy complicadas, ¿eh? No solamente en España, no somos el ombligo del mundo y desgraciadamente la polarización está teniendo su efecto, ¿no? Y la división muchas veces social, ¿no? En muchos países europeos también, con sus problemas que también debatimos en el Parlamento Europeo. Pero este es un asunto que escapa a todo ello porque como llevamos ya no menos de 5 años discutiendo el Estado de Derecho en Polonia y Rumanía, insisto, en algunas ocasiones por temas menores de lo que pueda ocurrir con esta ley de amnistía, y tras el caso rumano que les he contado, es normal y lógico que este debate trascienda, digamos, a los debates normales o diarios del Parlamento Europeo. Antonio, una última cuestión. Por lo que nos has contado, el avance que se vaya produciendo tanto en el debate como en la propia tramitación, al final, por lo menos en el plano europeo, el último que va a tener la palabra sí o sí va a ser el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, es decir, la Comisión, independientemente de lo que ocurra, de la respuesta que haya, de cómo se tramite en España. Al final esto está abocado a acabar en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. No va a haber antes quizás otros organismos, ¿no?, que puedan, en cierto modo, influir sobre su propio desarrollo. Indudablemente la Comisión Europea tiene esa capacidad. Ahí está la aplicación del famoso artículo 7 que se ha discutido en numerosas ocasiones, vuelvo a insistir, en el caso de Polonia y de Hungría,
que es un artículo de suspensión de los derechos de los países dentro de la Unión Europea y de participación en los órganos, ¿no?, de las instituciones europeas. Es un artículo, digamos, último recurso después, ya le digo, de 5 años de discusión en estos dos países. Ahora ha habido un cambio de gobierno en Polonia, con lo cual Polonia probablemente, con el presidente Tusk, que conozco bien, fue presidente del Partido Popular Europeo, yo fui su secretario general 3 años aquí en Bruselas. Pervivirá el caso de Hungría, pero, en fin, son cuestiones que van a seguir suscitando el debate, ¿no? En fin, yo creo que la Comisión Europea puede perfectamente intervenir en este caso y no esperar a lo que el Tribunal de Justicia diga. De eso tiene capacidad. Ahora bien, no le puedo adelantar si lo hará o no, porque claro, todos estamos en estos momentos en España y fuera de ella hablando de un documento que es una declaración de intereses. Sí. Vamos a ver qué refrito al final presentan, ¿no?, en el Congreso de Diputados. Ahí estuvieron los avisos entre mafiosos, ¿no? Parecía un poco, ¿no?, el debate, ¿no?, de Rufián con el presidente del gobierno dándole avisos. Sí, los mensajes que se lanzaban uno al otro. Sí. Estamos vigilando, ¿no?, y cosas de estas, ¿no? Yo la verdad digo, es que me faltaban ver pocas cosas, ¿no?, en el debate político hoy en día. Pero bueno, en fin, por eso, porque a ver qué es lo que presentan. Y con ese documento, entonces, la Comisión tendrá la oportunidad, tras valoración, de intervenir o no. Y luego los tribunales, por supuesto, el Tribunal de Justicia Europeo. Ya sí que la última cuestión, Antonio, este debate sale a colación de la propuesta que hace el Partido Popular Europeo y otros grupos en el Parlamento, entre ellos los liberales, de los que se integran Ciudadanos, al final es el rescoldo, ¿no?, que queda en Europa todavía, y el Partido Nacionalista Vasco. Claro, esto es algo un tanto anómalo, ¿no? No sé si esto va a conformar un poco también esos equilibrios dentro del Parlamento Europeo. Bueno, vamos a ver, el grupo liberal. Mire, fíjese, yo soy liberal. Estoy en el Partido Popular Europeo. El grupo liberal, si me permite la expresión, es un poquito el cajón desastre del Parlamento Europeo. Los que no acaban en el grupo socialista, popular, por lo que sea, por razones, en fin, personales, de oportunidad política, pues están, ¿no?, en el grupo liberal. Y ahí han estado conviviendo durante varios años, no se lo pierdan ustedes. Convergencia estuvo, Democrática de Cataluña, el PNV, con ni más ni menos que Ciudadanos, ¿no? Y con el partido de Rosa Díez en el pasado, que ya, si fíjese la memoria, no me acuerdo ni cómo se llama, ¿no? En fin, es un poquito, pues, ya le digo, ese pequeño cajón desastre. Ya tendrá que explicar el PNV cómo es que su grupo, lógicamente mañana, pues creo que va a ser bastante crítico, ¿no?, con todo lo que está pasando en la formación de un gobierno que él avala, ¿no?, y que está apoyando. Pero bueno, eso le tocará al PNV sin duda. Bueno, pues esto es solo el principio de un camino, un recorrido que obviamente tiene su eco en Europa. Mañana lo va a tener en ese primer estadio, en ese primer pleno del Parlamento Europeo. Veremos cómo se interpreta, se admite lo que, como bien ha apuntado nuestro invitado, se trata de momento de una declaración de intenciones en forma de anteproyecto de ley presentado. Seguiremos obviamente atentos y lo haremos, como siempre, con la ayuda siempre experimentada sobre el terreno de Antonio López Istúriz, que es secretario general de la Internacional Demócrata de Centro y es eurodiputado del Partido Popular en el Parlamento Europeo. Gracias, Antonio. Mucha suerte mañana y hasta muy pronto. Muchas gracias y muy buenas tardes. Gracias. Estás escuchando After Work con Eduardo Castillo. Con nuestro programa, esta ocasión dirigimos nuestro foco hacia Argentina. Tengo ganas de saber lo que es un anarcocapitalista, ¿vale? Porque eso se dice como insulto, ¿eh? Félix López, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Félix, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Bueno, no te pregunto nada de la amnistía, ¿vale? Porque ya hemos tocado, ¿no?, el tema con nuestro anterior invitado. Pero estoy seguro de que al final todo tiene quiero decir, obviamente una componente política, ¿no?, del que ya hablaremos nuevamente, si te parece, sobre la financiación en España, los desequilibrios
y cómo pues podemos lograr cierta igualdad, si es que se puede lograr, con las finanzas en un país donde hay regiones que están infradesarrolladas y otras que están sobre o supradesarrolladas. Pero bueno, vámonos a Argentina. ¿Conoces a Argentina, Félix? Todos los españoles conocemos un poco de Argentina, ¿verdad? Sí, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Yo no he estado nunca, no he estado nunca, pero durante un tiempo estuvimos informando aquellos primeros años 2000 sobre, madre mía, la crisis incesante que había ministros de Economía que duraban 3 días, 2 semanas, me acuerdo, uno tras otro, con la banda así de que se ponían con la bandera esa albiceleste y ese sol maravilloso. Pues iban cambiando, la banda iba cambiando cada X tiempo, pero vamos, muy poco. ¿Tú te acuerdas o no? Sí, me acuerdo muy bien, ¿no? Es decir, aquellos fueron momentos espectaculares, ¿no? Digamos, para todo este tema de cosas, ¿no? De cómo pues, se abandonan regímenes monetarios, ¿no? Porque aquello, ahora lo hablaremos un poco, Milei quiere dolarizar la economía. En aquel entonces los argentinos habían puesto en marcha el año 1991 pues un sistema cuasi parecido a una dolarización, ¿no? Es lo que se entiende como un currency board, que no tiene una traducción así bonita al español, que es un poco el sistema de funcionamiento de Hong Kong. O sea que, y bueno, aquel sistema del currency board que habían puesto los argentinos en el año 91 y que a lo largo de la década de los 90, pues al principio les dio un resultado, pues según la cosa empezó empeorando la situación mundial al final de los 90, el problema de Brasil, que eran los vecinos, que tenían también algo parecido y también saltó por los aires, pues aquello pegó un petardazo absolutamente espectacular. Porque, ¿no? Félix, perdona una cosa, dolarizar una economía es ¿qué implica? Es decir, tú sigues teniendo tu moneda nacional, pero ¿qué haces? ¿Te endeudas en dólares? ¿Te referencias con el dólar? ¿Cómo haces? A ver. No, en principio dolarizar la economía significa que no tienes tu moneda nacional. Es decir, desaparece el peso y entonces lo único que se tienen son dólares. ¿No? Es un procedimiento que ya existe en Ecuador. Pero eso ¿no? se hizo en Argentina, o sea, el peso se retiró. No, en Argentina en el año 91 lo que se hizo es que se garantizaba la compatibilidad del peso con el dólar a cambio de 1-1. Para hacer eso, 1-1. Sí. Para hacer eso, claro, como mercado es libre, para hacer eso y que toda la gente piense que ese tipo de cambios se puede mantener, pues resulta de que todo el dinero en circulación en pesos tiene que estar más o menos soportado por el Banco Central de Argentina una cantidad igual de dólares. En dólares. ¿No? Entonces era un poco como pasar a dólar, como funcionaba un poco el patrón oro hace. Sí, solo que en vez de oro era dólar, ¿no? Dólar, ¿no? Y entonces, pues bueno, si mantienes esa disciplina, pues efectivamente la cosa funciona, no es muy difícil. Hong Kong lo ha estado haciendo, ¿no? Y en definitiva, pues es algo muy parecido a una dolarización, en el sentido de que tu economía está muy ligada al dólar, tipos de interés, etcétera, apreciación de la moneda. Es decir, si el dólar se aprecia, pues tu moneda se aprecia. Si el dólar se deprecia, pues tu moneda se deprecia, ¿no? Pero tú siempre vas parejo. Sí. Entonces eso ya lo tuvieron los argentinos y estalló. Entonces, ahora, cuando Milei y la gente en general está hablando de la dolarización de Argentina, pues tratan un poco de mezclar las dos cosas. Pues si ya tuvimos algo de eso, no funcionó, ¿no? Y bueno, pues es algo parecido, pero no es lo mismo. Y lo que Milei pretende es que pues no puede haber otra crisis financiera que no sea la que pudiera derivar de Estados Unidos, ¿no? Pero no la que ellos tuvieron. En definitiva, este paso a la dolarización de la economía argentina ya lo hemos hecho los españoles. Es decir, teníamos una moneda que era la peseta, Banco Central Independiente,
Y ahora tenemos un euro que no sabemos de quién es, ¿no? Y bueno, el dólar sí se sabe quién es y quién lo. Aquí tenemos un Banco Central Europeo que funciona pues, con unos criterios curiosos, ¿no? Y la economía pues funciona, ¿no? ¿Cuál es el problema a mi modo de ver, lo mismo que para el euro para España y el dólar para Argentina? Que normalmente una moneda, pues, digamos, poderosa de una nación más o menos rica, ¿no? Como puede ser el euro para la Europa central alemana y el dólar, pues, para Estados Unidos, es que normalmente esas monedas, y esto la gente no lo entiende muy bien, pero es que ni los teóricos de la economía, ¿no? Son monedas sobrevaloradas. Entonces, tener una moneda sobrevalorada no es buena cosa. En el sentido de que, de alguna manera, pues todos los precios internacionales y los precios locales, pues no son los que debieran, ¿no? Y ese es un poco el problema de Argentina. Pero claro, Argentina tiene que escoger entre... Nosotros en España tampoco fuimos capaces con el Banco de España de controlar la inflación. Es cierto que se hacían intentos, pero eso fue un fracaso. En España, hasta que no, digamos, euroizamos la economía, pues no se acabó los tipos aquellos de interés que teníamos tan altos y la inflación, ¿no? O sea que ahora Argentina lo puede hacer, es decir, pues puede volver, que todo el mundo. Básicamente resulta de que hay varias maneras de hacerlo, ¿no? Pero una muy sencilla es que los bancos argentinos pues tienen depósitos en bancos de Estados Unidos. Los argentinos pues tienen sus depósitos en los bancos argentinos y dólares y además circula el dólar libremente por la calle, ¿no? Entonces, esa es un poco la idea. No es nada misteriosa, ¿verdad? En muchos sitios, efectivamente, pues el dólar circula libremente, a veces con la moneda local, pero la idea de Argentina pues sería pues eso. Pues, en realidad, o sea, que esto lo hace un poco por intentar meter un poco de disciplina, ¿no? Dice, oye, si dolarizamos no nos queda más remedio que pues controlar la inflación, que tener pues un mejor control de las reservas, ¿no? Bueno, qué decir, lo que decías tú, ¿no? Lo que sujeta ese Banco Central de Argentina, entiendo que es un poco por meterle disciplina. Sí, la disciplina básica de Argentina y por la cual todos estos esquemas monetarios saltan por los aires es la disciplina fiscal. Es decir, en el momento que tú tienes déficit público, pues ya la hemos liado, ¿no? Porque entonces te empiezas a endeudar en moneda local, ¿no? Y entonces pues ya hay más dinero en circulación que lo que te permite el currency board. Y entonces el esquema salta. Con una economía completamente dolarizada, como lo que pretende mi ley, pues el gobierno no puede endeudarse, porque debería endeudarse en dólares, y entonces no se lo permite el gobierno los tipos de interés, etcétera. Es decir, que la dolarización es el freno para evitar que, digamos, los gobiernos de Argentina tengan déficits permanentes gigantescos. No, esa es un poco la estrategia. Como tú no puedes emitir moneda local, pues la única manera de gastar más de lo que ingresas es endeudándote. Y solo te puedes endeudar en dólares. Y en dólares tienes que ir al mercado, es el mercado mundial, digamos, ¿no? Y el mercado mundial pues no te lo permite porque te pide unos tipos de interés exagerados. Y con eso pues el gobierno no le queda más remedio que apretarse el cinturón y tirar como puede, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Es decir, cuando tú, y es un poco lo que ha ocurrido en Argentina, es decir, la situación en Argentina en los últimos años pues, es tan espectacular en cuanto al tema del tipo de cambio, el endeudamiento público, que la única manera de corregir eso, no, porque claro, hay gente que dice, no, si es mejor mantener la moneda, y yo digo, sí, no hay nada mejor para un país que tener su propia moneda, incluso para una ciudad, si fuera posible. No. Pero el problema es la disciplina de todo ello. No, si eres incapaz de organizar un sistema institucional para que eso funcione, pues entonces es mejor, si no delegar, abandonar el interés de tener una moneda propia y pues adoptar. Es algo que se hace muy poco en el mundo, casi todos los países tienen su propia moneda. Oye, Félix, escucha una cosa, ¿y Argentina qué base económica tiene como para
salir un poco de esa situación que parece que es un poco como endémica, ¿no? Que parece que no salen de... Bueno, en crisis, no sé si están en crisis, pero da la sensación de que siempre llevan una especie de crisis permanente, ¿no? Por lo menos en indicadores. Entonces, ¿cuál es un poco la economía argentina y dónde tienen potencia como para, no sé, quizás ponerse a la altura de, no, me atrevo a decir Brasil por aquello de que está dentro de los BRICS, ¿no? De estos emergentes, ¿no? U otras economías destacadas como la chilena, aunque quizás por magnitud tampoco puede ser comparable, ¿no? ¿Qué tiene de bueno la economía argentina y qué podrían sacar de provecho? Y si este hombre va a tratar de sacar provecho, si va a saber hacerlo, claro. Bueno, el fundamento de Argentina económico, un poco que sostiene el resto de la economía, pues es siempre todo el tema agrario. Agrario, ¿no? No, las exportaciones, pues oye, de cereales, soja, todo ese tipo de cosas, carne. Pero también tiene una industria razonable, ¿no? Entonces, todo ese manejo, por ejemplo, como el gobierno siempre anda tan mal de pasta, pues ponen impuestos a la exportación. Es decir, la exportación, que es de lo que realmente vive un país, pues Argentina está penalizada. O sea, el propio gobierno argentino grava el grano que se exporta a China, yo qué sé, la soja que se exporta a China. Exacto, ¿no? Entonces, pues bueno, dicen que eso no influye mucho porque el producto agrario es una cosa diferente, etcétera, ¿no? Que están obteniendo plusvalías extraordinarias, en fin, todos estos argumentos que ya hemos visto. De momento, pues eso Milei pues lo tiene que eliminar, ¿no? Con lo cual, pues Argentina va a volver a ser un país más libre en cuanto a poder, digamos, realizar operaciones de comercio internacional. Y eso seguramente pues es un plus. Es cierto que como la moneda, el dólar es una moneda sobrevalorada para el mundo argentino, pues todas estas exportaciones son un poco penalizadas por eso, ¿no? Pero por otra parte, pues se les elimina todos estos impuestos a la exportación. El problema de Argentina es que claro, como tiene un déficit público tan grande, si además dejas de recibir ingresos, no, pues fíjate qué panorama, ¿no? Y entonces, pues claro, la idea de mi ley es que de los no sé cuántos ministerios que por ahí lo reduce a 9. Ya habremos visto algunos en la televisión como tiene a todos los ministerios puestos en un board, en un cartelón, y allí los va tachando, ¿no? De una manera, y deja pues justicia, exteriores, finanzas, etcétera, ¿no? Y entonces ese es el problema. El problema es que ahora Argentina, pues Milei va a dar un recorte de gasto público salvaje, porque no tiene ingresos. Y además, si dolariza, pues no puede tenerlos más. Con lo cual, pues la economía, pues toda la gente que vive del gasto público, sí, en Argentina como en España, pues son muchos. Es elevado, sí. Pues ese es el problema, ¿no? Entonces, como Argentina atraviesa esa etapa de transición de una situación en la cual ahora tampoco es que ahora coman, ¿no? Porque a los precios que están y lo que les dan de subvención, pues cada vez todo es un desastre. Sí, pero es llega que para menos, recibe, sí, es cierto. Ahora recibe la gente dinero, pero yo creo que con Milei todo eso va a tener que eliminarse. Y eso va a crear muchos problemas, ¿no? Una conflictividad en la calle importante. Sí, sin duda. Porque claro, esto es el ajuste, que se llama. Jolín, macho. Ya. ¿Sabes qué pasa? Que, no sé. Es que es muy difícil, Félix, gestionar el ajuste. Es que a mí me hace mucha gracia a los políticos que se les llena la boca con lo de la paguita. Porque yo creo que hay que verlo en todas sus dimensiones, ¿no? O sea, en España tenemos pues unas pensiones no contributivas muy importantes que sostienen socialmente mucho. Tenemos también, y no es la paguita, es que muchas pymes dependen de los contratos públicos porque es el Estado el mayor inversor que hay en un país. Es en España y también es en Argentina y en Francia. No tenemos una magnitud de industria privada suficiente como para generar solo actividad privada, ¿no? Es decir, que esto no... Bueno, pues eso es así, como lo dices, ¿no? Eso no se puede eliminar. ¿Vale? El problema es que la clave de todo ello consiste en cómo mantienes un equilibrio, ¿no? De las cosas. Es decir, en España está claramente que los pensionistas pues se les ha dado más de lo que en realidad la economía ha permitido estos últimos años. Y deberían tener pues, un 10% menos de ingresos.
¿no? Porque el resto de la sociedad española, pues mira cómo está, ¿no? Entonces, ese equilibrio, por el caso en España de las pensiones, se ha roto. En el caso del gasto público, bueno, pues lo de las pymes que dices, yo creo que es más para las empresas grandes que para las pymes, ¿no? Bueno, sí, pero bueno, es más para las grandes. No, pero vamos, pero al final, quiero decir, ya, pero de esas, que al final la pyme trabaja para una grande, y esa grande, pues cuando consigue una licitación de, yo qué sé, no sé qué carretera o no sé qué puerto, ¿sabes? Pues al final tira mucho, ¿no? De esa industria local, ¿no? Entonces... Sí, además, pues oye, hay diversas maneras, efectivamente, de hacer gasto público. Los chinos, pues en vez de dar subvenciones directamente a la gente, a los pensionistas, hacen carreteras, ¿no? Eso se ha demostrado que es mejor que lo otro. Por lo menos tienen la carretera al cabo de un tiempo, ¿no? Pero bueno, eso también es un tanto insostenible a la larga. Estoy acordándome ahora del plan E, ¿no? Si el plan E al final era razonable. ¿Tú te acuerdas del plan E? El de abrir zanjas y luego taparlas. Sí, bueno, es decir, aquello siempre se ha reído la gente de Keynes, ¿no? Era pues una de sus cosas. No, enterrar billetes. Enterrar billetes, hacer el gasto de abrir un agujero, meter un billete allí, taparlo y luego pues hacer otro gasto para sacarlo. ¿No? Era algo brillante. Pero hemos mejorado a Keynes bastante, ¿no? Ahora ya ni tan siquiera hay que hacer el agujero. No, simplemente el billete se da. Se reparte, ¿verdad? El helicóptero financiero. El propio Trump, madre mía, metiendo en el bolsillo de los... Pero a él no le llamaban socialista, ¿verdad? A Trump. Mira que puso miles de dólares en el bolsillo, del personal, Sí, pero luego lo aumentó más Biden, ¿no? Es decir, que eso les ha gustado. No, es cierto que en la situación de la economía americana en aquel entonces, o incluso en Europa, ¿no? Pues parecía razonable. Lo único es que parece ser que pues nos hemos pasado dos pueblos. Que estaba bien de hacerlo, pero no tanto, ¿no? Entonces la gente pues acumuló mucha riqueza, que luego se la ha hecho depósitos, etcétera, que luego se lo ha gastado y que algunos dicen pues que ha contribuido algo a la parte final esta de la inflación que hemos tenido. Pero bueno, volviendo al tema argentino, es ese, ¿no? Es decir, ¿qué tiene la economía argentina? Pues oye, tiene un sector agrario potente, ¿no? Y tal como está el mundo ahora, con necesidad de todos estos productos, fíjate los vecinos. A los brasileños les sale el dinero por las orejas ahora. ¿Están riquísimos ahora los brasileños o qué? Buah, le sale. No hay nadie que... Los rusos y ellos son los chinos los que no saben qué hacer con el dinero. Pero bueno, los rusos porque tienen un poco de todo. Un poquillo de gas, un poquillo de petróleo. Una guerra en marcha de la que nadie se acuerda ya. Sí, sobre todo porque no hay ningún tipo de control. No se ha hecho ningún tipo de control sobre nada en Rusia. Pero ni en China. Es decir, todo esto de que se van a... ¿Pero y en Brasil? ¿Qué está vendiendo Brasil? ¿Materias primas también o qué? Sí, es decir, pues lo que más tienen ahora, pues las materias primas agrarias, yo creo que fundamentalmente la soja, ¿no? Y luego, pues oye, el resto, trigo, etcétera. Y eso es tremendo, es decir, porque en Brasil está teniendo ahora un superávit ahora mercancías de cerca de 8.000 millones de dólares al mes. ¿No? Sí, es una cantidad realmente espectacular, ¿no? Es cierto que luego las importaciones de servicios, etcétera, pues ahí también son elevadas, ¿no? ¿O qué? Pero en definitiva, Brasil económicamente ahora pues está en una situación, pues digamos, boyante, ¿no? Es cierto que su PIB per cápita es más bajo que el argentino. Y ¿cómo no es posible, no? ¿Cómo eso es posible? Bueno, pues porque la economía argentina local, todos los servicios, todo eso, de alguna manera pues funciona mejor y es de mejor nivel que en Brasil, donde hay zonas pues realmente muy pobres, ¿no? Pero bueno, si también eso lo computas a un tipo de cambio adecuado, pues deben ser ya economías parecidas, ¿no? A la hora de verlo. Y así están, ¿no? A ver si tiene... Claro, fíjate, porque Milei, que es una narcoliberal, ¿no? Sí. Pues la verdad es que no sé, no sabe nadie, no sabe ni él. ¿No? Es decir, yo a veces me puedo poner, ¿no? O comunista o liberal ideológicamente pensando qué haría yo si soy así, ¿no?
Sí. Pero una cosa es pensarlo y otra cosa es lo que es eso en la realidad. Sí, ¿no? Exactamente. A la hora de... La realidad es muy tozuda, exactamente. De todas formas, Félix, le han votado, ojo, ¿eh? Es decir, que ha sido un cambio, yo creo que bastante paradigmático, ¿no? Es decir, Argentina, pues yo creo que ha sido muy regular en su voto, ¿no? Los últimos años. Podrá gustarle más o menos a la comunidad, pero ha sido muy regular en su voto y aquí ha dado un giro bastante radical, ¿no? Entonces, no sé, quizás es síntoma, por lo menos para Argentina, de que hay una especie de conciencia de querer cambiar. No sé si el cambio va a ser a mejor o peor, eso lo dirá el tiempo, ¿no? Sí, la verdad es que, pues oye, si uno es muy anarco-liberal, pues oye, las ideas de Milei genial. El problema es un poco también el personaje, ¿no? Es decir, hasta qué punto los argentinos han tenido que, de alguna manera, dar la espalda al peronismo o al kirchnerismo, ¿no? O a la situación que han tenido para votar a este personaje. Sí. ¿No? Es decir, que porque es que estamos últimamente recogiendo una colección de gente curiosa al frente de los gobiernos del mundo, ¿no? Es decir, especímenes sacados de lugares. Y bueno, efectivamente es lo que dices, ¿no? Los argentinos más o menos han votado, pues, tampoco, porque cambiaban, ¿no? Siempre ha estado la idea de que el peronismo lo deja todo planchado y luego pues tienen que venir las derechas a organizarlo, pero la última derecha pues tuvo mala suerte. O sea, también, y le puede ocurrir a Milei. No, Milei ahora pues necesitaba urgentemente pues una caída del dólar, que no lo va a tener, ¿no? Y a ver cómo es capaz. Porque fíjate tú que para organizar un sistema de dolarización, todos esos pesos que hay en los bancos ahora, ¿cómo se pueden convertir a dólares? ¿Dónde salen esos dólares? ¿No? Es decir, ¿dónde salen los dólares para que toda Argentina pueda tener el dólar como moneda? Y solo puede salir de los mismos argentinos. Afortunadamente en Argentina, pues habrá una gran cantidad de gente que tiene un montón de dólares fuera, ¿no? En una proporción más que en cualquier país normal como España, Francia o Alemania, porque llevan ya muchos años sometidos a este tipo de manejo. Entonces, sí, a nada que haya garantía de que un dólar en un banco al menos en cantidades razonables de Buenos Aires, sea lo mismo que un dólar en Miami, pues los argentinos llevarán el dinero, los dólares a Argentina. Eso es fundamental, porque si eso no ocurre es muy difícil montar bien la dolarización de Argentina. Y los argentinos, yo estaba haciendo números, tienen dinero para ello. O sea, lo pueden hacer. Todo hace falta de que la gente de Milei lo haga bien. El problema técnico se soluciona, yo creo que fácilmente. Pero luego está el otro tema, que es el fundamental. ¿Qué va a pasar con el presupuesto? ¿No? Y las revueltas callejeras que va a haber inevitablemente. Y esa es un poco la situación. No estamos inventando nada nuevo, ¿no? Lo único, pues, simplificar un poco el tema. Es decir, Argentina pasó por algo parecido hace unos años, el año 91, que fracasó estrepitosamente. Y la gente, pues, trata de decir de que aquello era parecido a esto. Y no lo es. Que tiene un ligero parecido, son cosas muy diferentes. Bueno, pues habrá que verlo, Félix, no nos queda otra. Escucha, no te vayas, nos quedan 10 minutos, vamos a hacer una breve pausa y seguimos hablando de alguna cosilla más que seguro que te has traído bajo el brazo. Un consejo: si inviertes en bolsa, esto te interesa. XTB, tu broker con más de 15 años en España, tiene la mejor tarifa del mercado para comprar y vender acciones y ETFs. No pagues comisiones hasta 100.000 euros al mes. Si inviertes en bolsa o quieres empezar, más sencillo imposible. Entras en xtb.es, abres una cuenta online y en menos de 5 minutos compra y vende acciones sin comisiones, además con atención al cliente las 24 horas al día. ¿A qué estás esperando? Miles de clientes ya confían en xtb.es. Un broker, muchas posibilidades. A partir de 100.000 euros al mes, la comisión es del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos. Estás escuchando After Work con Eduardo Castillo.
Félix, dejamos atrás la Argentina y ¿dónde nos vamos? ¿Qué tal está el mundo últimamente? Bueno, hemos estado aquí tan centrados con... me da mucha rabia una cosa, Félix, y es que, no sé si lo comentábamos la semana pasada, desde que se convocaron las elecciones de mayo estaban convocadas ya, es el calendario electoral de las autonómicas, ¿no? Pero desde mayo, más o menos abril, ¿no? Porque electoralmente ya un poco empieza a cocinarse todo. Entonces, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, 8 meses perdidos para la vida española. Solo escuchando hablar de apolíticos. Entonces, hemos hablado mucho de política, poco de economía, pero en definitiva casi buena cosa, ¿no? En el sentido de que aquí esto ha ido tirando, vamos a un tran no de económico, por ver si va a haber crisis o no. Una de las cosas más relevantes, quizá la cosa más relevante a nivel mundial de la semana pasada, ha sido que hace 10 días, por poner un ejemplo, pues la gente pensaba de que iba a haber un bacatazo bursátil, ¿no? Que la cosa iba a ir a peor. Sí, pues ya lo comentamos, ¿no? Pues que estaban todo muy las valoraciones estaban altas. Pero es que llevamos con eso no sé ni cuánto tiempo, Félix. Sí, llevamos tiempo, ¿no? Pero ahora ha cambiado. Ahora, esta semana, ya la idea general es que no. Que ya todo está, que hay algo que está caro, el resto no mucho, Europa baratillo. Y entonces, pues que digamos, ese momento bajo de la bolsa, que ya ha ocurrido otras veces, siempre que ha habido grandes subidas de tipos de interés. Pues fíjate, en el año 2007-2008 se subieron mucho de los tipos de interés, tuvimos la gran crisis financiera y la bolsa se fue al carajo. Y lo mismo ocurrió también en el año 2000, ¿no? Con aquel famoso episodio de las .com, ¿no? Que en España no nos tocó tanto porque estábamos en una situación muy virtuosa de crecimiento, pero que al resto del mundo le afectó bastante, sobre todo a Estados Unidos. Entonces, siempre que ha habido subidas de tipos de interés así, curiosamente las bajadas de la bolsa se producen cuando ya los tipos de interés empiezan a bajar. A bajar, ¿no? Sí, empieza a bajar un poco y entonces todavía quizá porque todo esto tiene efectos retrasados, pues por lo que ocurre. Pero ahora la bolsa americana, es decir, la semana pasada pues todo subía, ¿no? Todo subía bastante. Y un poco yo, detectando un poco el ambiente, ¿no? Que está detrás de todas estas movidas, pues te das cuenta de que sí, la gente parece que piensa que los tipos de interés ya no van a subir más, sino incluso bajando, y que no pasa nada. Hombre, bajar ya todavía falta un poquillo, ¿no? Que no suban más puede ser, pero... Es que iban a ir a la baja. No han bajado, pero la economía es eso de predecir, luego no acertar mucho, pero da igual. No, la idea es que ahora la gente, en general, pues tiene una idea de que los tipos de interés bajarán, ¿no? Y bueno, pues eso es un poco lo que ocurrió la semana el principio y la semana pasada, ¿no? Lo más reseñable a nivel mundial. En España, incluso la bolsa española, pues pese a todos estos, digamos, vaivenes políticos, ¿no?, que hemos tenido, pues ha subido bastante, ¿no? Así que el gobierno pues puede alegar de que esto de la amnistía no influye en la economía. O sea, hacemos un pareado. Y nada, es un poco... Pero efectivamente, durante 8 meses, como has dicho, pues no sé si hemos perdido nada, pero no sabemos muy bien en España, no económicamente, tampoco se sabe muy bien exactamente qué futuro hay, porque en las tomas de posesión tampoco ha habido nada que haya sido excesivamente flagrante como para poner en alerta al conjunto de la comunidad económica en España, ¿no? Así como... recibiremos muy malas noticias pronto, ¿no? Pero... De impuestos, ¿no? Sí, impuestos y medidas, ¿no? Esto va a ser así. Pero de momento, pues no. Y sobre todo lo que no vamos a ver es ninguna idea de que digamos, oye, ¿cómo vamos a ser más ricos dentro de 3 años? No, hombre, olvídate. ¿No? Oye, mira qué idea se me ha ocurrido. Ponemos esto y todo el mundo dice, joder, pues es pero verdad. No, sí que vamos a ver ideas, pero solo para unos pocos.
Es decir, no va a haber ninguna propuesta que diga ¿cómo vamos a hacer ricos al conjunto de los españoles? Dirán, no, ¿cómo vamos a hacer ricos a una parte de los españoles? No, pero que eso es de interés general y entonces eso es para todos. ¿No? Ese es el tema, ¿no? Yo sí quería comentar una cosita, un poco aquel tiempo. Venga, que nos quedan 2 minutos. 3, 2. Sí, hace 10 días, 2 semanas murió un economista. Joder, infeliz. Sí, madre mía, vamos a economista por cada 2 semanas, ¿eh? Es tremendo, porque se están haciendo mayores. Yeah. Pero es un poco pedagógico. Este que se murió era un inglés, Anthony Sirwall. Y yo le conocí porque él es el que ha escrito quizá el mejor libro sobre la economía del desarrollo, que han hecho varias ediciones, la última hace poco, ¿no? Entonces, si a alguien le interesa la economía del desarrollo, porque los países pobres son pobres, los ricos, etcétera, todo está el problema, que a mí, claro, yo cuando estaba en África era mi preocupación fundamental. Pues a mí Sirwall con su libro me enseñó muchas cosas, ¿no? Y luego tiene una cosa adicional que encaja muy bien con lo que hemos hablado de Argentina. El libro que a mí más me ha influenciado en mi vida sobre cómo entender cómo funciona la balanza de pagos incide sobre la economía nacional, lo escribió también este señor. Y tiene además lo que se llama la ley de Sirwall, que poco economista conoce en la práctica, pero que a la hora de analizar, pues, qué le va a pasar a Argentina o qué posibilidades tiene de desarrollo, es un esquema de pensamiento muy superior al normal. No, es decir, con Sirwall uno entiende lo que él nos ha enseñado y inmediatamente lo utiliza en la práctica. No, y es una pena que se haya muerto porque escribió mucho sobre todas estas cosas. Y además yo tengo que decir a los oyentes, todo lo que encuentren de Sirwall, léanlo porque ha sido uno de los 10 mejores economistas de los últimos 100 años. A nivel de entender este tipo de cosas de balanza de pagos, ¿no? Y bueno, pues eso era un poco lo que quería comentar. Porque además encaja muy bien un poco con la situación argentina, ¿no? Es decir, ¿qué puede hacer Argentina? ¿Qué pasa con la balanza de pagos argentina? ¿Qué pasa con el crecimiento? Todo ese tipo de cosas que son muy, muy, muy fundamentales. Bueno, pues ahí va este pequeño homenaje que Félix López nos ha dado sobre este economista. James Sirwall, ¿has dicho? Anthony Sirwall. Bueno, pues Anthony Sirwall, uno de los 10 mejores economistas de los últimos 100 años de la historia contemporánea, pero para nosotros el economista que está en el podium es nuestro Félix López, que cada semana nos ayuda a entender de una manera muy didáctica y sin tanto ruido lo que realmente pasa en la economía, que es lo que nos afecta en nuestro día a día. Siempre es un gusto poder charlar con él. Le agradecemos que haya estado nuevamente con nosotros en este After Work. Don Félix, que muchas gracias, que nos despedimos hasta la próxima semana. Saludos a todo el mundo. Un fuerte abrazo y nosotros nos vemos mañana a las 19 horas. Volvemos el After Work de Capital Radio, aquí, con Jorge Zumeta gestionando técnicamente el programa. Cuidaros mucho, nos vemos mañana. Adiós. ¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y darle a tu empresa todas las soluciones de movilidad que necesite, asesorando con las mejores opciones de movilidad para las distintas necesidades de tu flota, con vehículos electrificados, bicicletas, coche compartido. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es. Capital Radio. En la Comunidad de Madrid tenemos un compromiso: erradicar la violencia contra la mujer. Servicios de atención psicológica, profesionales de asistencia jurídica, recursos de atención social, atención a los menores, forman una amplia red de recursos con la que contamos para atender a todas las mujeres que sufren violencia. Pacto de Estado contra la Violencia de Género, Ministerio de Igualdad, Comunidad de Madrid.
Todos los viernes a la 1:00 p.m. en Capital Radio tienes una cita con Humanos en la Oficina, el programa de radio más divertido y de mayor influencia en el mundo del capital humano, donde las empresas y organizaciones dan voz al talento que trabaja día a día en la oficina. Un formato pionero creado por el galardonado speaker internacional Miguel Ángel Pérez Laguna.